Vamos a indagar en toda esta temática. Con nosotros se encuentra en el estudio para abordar todos estos temas Cristian Lamesa, escritor, analista internacional y embajador en Argentina de la Sociedad Rusa Znanie. Por cierto, ¿qué es este nombre? Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, el agradecido soy yo por esta invitación. Y bueno, nada, es una sociedad de aquí de Rusia que fomenta todo lo que es el conocimiento, las ciencias, las artes y justamente la verdad histórica es en lo que me han distinguido. Znanie, ¿no? Del conocimiento. Znanie, exactamente. Bueno, vamos a aprovechar ese conocimiento, ese reto permanente por alumbrar a las mentes. ¿Qué está pasando ahora mismo en el mundo? Encontramos en la situación del conflicto ucraniano un Trump con una esquizofrenia, digamos, retórica que asusta en Europa, que boicotea permanentemente cualquier esfuerzo para llegar a la paz, y una Ucrania que parece desesperada, atacando de todas las formas, incluso las más deplorables, a los civiles. Leamos este contexto inicial. A ver, el panorama es muy complejo. Debo decir que a mi modo de ver es menos complejo de lo que teníamos antes de la llegada de Donald Trump al Salón Oval. Eso sí. Porque con Biden estuvimos al borde de una guerra a escala mundial, porque evidentemente yo creo que la paciencia estratégica de Putin fue alimentada por la certeza de que llegaba Trump a la Casa Blanca, y con Trump sí puede haber un entendimiento y es lo que se está viendo. Pero desgraciadamente eso se ve boicoteado, como vos muy bien relatabas, por esta tosudez de los patrocinadores del régimen de Kiev en Europa, que parecen empecinados a volver a reeditar una vez más, después de Napoleón, después de Hitler, una confrontación abierta contra la Federación Rusa, que parece no haber aprendido la lección histórica de lo que justamente ocurrió en esas oportunidades anteriores. Pero arrogancia para no aceptar la derrota, o empleados de las armamentistas, ¿qué es lo que persiguen? Yo creo que este globalismo financiero, que es el que domina puntualmente a Europa, recordemos que Macron responde a la vaca Rothschild, que Merck responde a BlackRock, y así podríamos enumerar la mayoría de los líderes. En España, Sánchez es un cachorro de George Soros, y este poder globalista no entiende el mundo multipolar, no entiende el soberanismo, y cree que el triunfo de este soberanismo, de este mundo multipolar, significa su fracaso más absoluto, y no entienden la lógica del mundo de esta forma, y prefieren llevarlo al mundo a una situación extrema de una posible aniquilación nuclear antes de perder el poder. Creo que la disyuntiva trágica es esa, y creo que lo único que se interpone a eso, paradójicamente, es, por supuesto, Vladimir Putin, con la paciencia estratégica que está teniendo, y por otro lado, aunque parezca paradójico, Donald Trump. Precisamente. Ahora, se le escapan deslices, ¿no? Esto de las pruebas nucleares. Pero por otro lado, conectemos de una vez con la situación de Latinoamérica, con las provocaciones, con la apuesta en nombre del narcotráfico por atacar las lanchas donde hay terroristas. Bueno, aquí es donde Gustavo Petro ha dicho, esto es una agresión contra toda la región, debemos prepararnos, debemos defender nuestra soberanía. Y de otro lado tenemos estos socios, Ecuador, Argentina, de un Estados Unidos que parece querer disputar muchísimo el poder simbólico mundial. Desgraciadamente, este nuevo mundo que estamos viviendo, que creo que va a ser muchísimo mejor, por supuesto, que lo que tuvimos hasta ahora con el mundo unipolar, es un mundo que no es homogéneo. El soberanismo tiene diferentes características, no tiene líderes homogéneos. Encontramos personalidades como Vladimir Putin, como Xi Jinping, y también como Donald Trump, como Víctor Orbán. Y en ese contexto yo creo que Donald Trump lo que hace es mostrar músculo militar para afianzarse en la región iberoamericana, que es la que él entiende su zona de influencia dentro de un mundo multipolar. Un mundo con Estados Unidos, Rusia y China como tres grandes polos de ese mundo multipolar. Y en ese aspecto, bueno, trata de consolidar un Estados Unidos débil. Hay que entender que hoy Estados Unidos está sumamente débil, y la posición de Petro, que para cerrar, yo la diferenciaría de la de Maduro, porque Maduro, más allá de que en lo que es el progresismo latinoamericano hay cosas muy mezcladas, lo que está haciendo, yo estuve hace poco en Venezuela y me sorprendió muy gratamente, y es un gobierno que yo calificaría como soberanista, no así el de Petro, que me parece que tiene compromisos con este globalismo financiero
paralelo con este mundo de las ONGs, y en ese sentido yo creo que Petro se sentía más cómodo con Biden que con Trump, y eso creo que es un poco peligroso. Me parece que con Trump, más allá de su retórica altisonante, que es muy molesta muchas veces, hay que decirlo, también al final del día se puede llegar a acuerdos. Lo vimos con Corea del Norte, lo vemos con cómo se maneja con China, lo vemos con Rusia incluso, y yo no descartaría que a futuro pueda haber un entendimiento con Venezuela. Lo que pasa, y con esto cierro de verdad, que el problema con el que nos encontramos es que Donald Trump no tiene la mayoría de su partido. Tiene a los guerreristas, podemos enmarcarlos como Lindsey Graham, Marco Rubio, Ted Cruz, Marco Rubio como su secretario de Estado. Claro. Entonces también tiene que hacer ese equilibrio entre conformar esa ala de la cual también necesita los votos en el Senado. Entonces es una situación compleja, la de claro, Trump. Tiene que agradar a los unos y agradar a los otros y para al final conseguir encajar. Finalmente lo que él quiere, que es lo de el MAGA para lo que necesita a Rusia y a China. Tal cual. Y allí también entró el asunto del encuentro con su gran amigo Víctor Orbán y que como que le deja ver, ¿no? Sacar un poco más su personalidad. Ahora, lo que sí es real es el problema del narcotráfico, de la violencia, de la delincuencia que se está tomando toda América Latina. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Hablamos de bandas criminales transnacionales, las de Brasil se preparan en Ucrania, es decir, no solamente el crimen, sino las prácticas deleznables empiezan a globalizarse. Bueno, ese es un tema que, a ver, es muy polémico, por supuesto, lo que está haciendo Donald Trump en el Caribe. Yo creo que más que ir a una acción contra el narcoterrorismo, es una muestra de músculo militar. Sí. Y tratar, yo no creo que vaya a intentar un cambio de régimen en Venezuela, pero si todo esto genera, toda esta guerra psicológica genera un cambio de gobierno en Venezuela, por supuesto que yo creo que en Washington van a festejar. Espero que no suceda. Ahora bien, es muy claro lo que vos decís y lo comparto totalmente. En Latinoamérica, en nuestra Iberoamérica, hay que dar una lucha seria contra el narcotráfico porque lo vemos. En Argentina está empezando a ser un problema muy grave y no es solamente el tema del tráfico. Están teniendo prácticas que son realmente de un carácter sangriento, realmente terrible. O sea, lo que vos marcabas de la cercanía de las bandas criminales brasileñas con Ucrania, bandas de Colombia también preparándose en Ucrania, sofisticando sus métodos, y los métodos totalmente sangrientos. Yo tengo gente muy querida en México de grupos políticos que se oponen al narcotráfico y realmente es terrible el terror que se vive en México. Creo que a eso tenemos que ponerle coto porque si no nuestras sociedades no tienen futuro. Ahí sí se nos va muchísimo más tiempo para la entrevista. Nos quedamos pues comprometidos para una siguiente. Gracias, Cristian. Gracias por el análisis.